Del juez. Fue de jueces, fue de jueces. Sí. Fue de jueces, muy bien, muy bien. Que exactamente del libro de jueces, ¿alguien se recuerda cuál fue el último juez que vimos? Gedeón. Gedeón, gloria a Dios, está activo, su mente está al día. Bueno, pues sí, habíamos estudiado acerca de Gedeón. Hoy vamos a estudiar algunos jueces para continuar entonces con esa parte. Pero antes me gustaría la lectura bíblica que fue en Jeremías. Es interesante porque yo quise compartir esa lectura, ya que Jeremías escribió eso cuando ellos estaban para ir al cautiverio, pero luego entonces Pablo, en una de las escrituras, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 al 31, si quieren podemos ir ahí, que él hace un llamado a ese mismo que habló Jeremías. Hoy podemos ir a 1 Corintios 1, 31. Entonces, si hay algún voluntario que la pueda leer, eso sería muy bueno. ¿Para qué, como está escrito, el que se gloriese en el Señor? Entonces, eso es lo más importante, que si nos gloriamos, que nos gloriemos en el Señor. Entonces, la que leyó el hermanito Ricky, muchas gracias, que Dios habla algo también ahí, un poco más largo, pero viene que está conectado con eso. Entonces, ¿por qué traje solamente? Porque si nos gloriamos al Señor. Entonces vamos a ver que en el libro de jueces, cuando hacemos cosas y no le damos la gloria a Dios, vamos a ver, y cuando no hacemos la voluntad de Dios, o cuando hacemos las cosas por nuestro deseo, entonces lo que hacemos en vez de bien es mal. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos, pero antes de continuar hay que hacer una oración por el sermón, porque puedo estar aquí hablando, pero puede ser en vano si no oro. ¿Me explico? Entonces vamos a orar. Señor Padre Dios, en este momento yo oro, Señor, para que tu Espíritu, Señor, hable a través de mí, y que nosotros, Señor, todos nosotros recibamos tu mensaje, y que tu palabra, que es como una navaja de doble filo, que entra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, entre y que trabaje, Señor, y que transforme nuestra vida para que el plan y propósito que tú tienes con cada uno de nosotros se haga. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Ok, entonces con eso que mencionamos, vamos a ir un poco para atrás ahora. Ahora nos vamos a enfocar en el libro de jueces, ¿ok? Recuerden que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria y honra de nuestro Dios, y que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, hablando un poco de Gedeón, Gedeón fue el que nosotros mencionamos la última vez, pero quiero mencionar y recalcar algunos versículos bíblicos de Gedeón para poder entender lo que va a pasar luego con el próximo juez, o con la persona que decide autoproclamarse el próximo personaje que va a gobernar Israel. Me explico. En el libro de Jueces, capítulo 8, dice: los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tanto tú. ¿8 qué? 8:22. Jueces 8:22 dice: los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Entonces Gedeón le respondió: yo no les gobernaré a ustedes, ni tampoco los gobernará mi hijo. El Señor, o sea Jehová, Yahvé, nuestro Dios, será el que les gobernará. Esa fue la respuesta de Gedeón. Luego entonces vimos toda la historia de Gedeón, que pasaron muchísimas cosas y finalmente Gedeón murió. Pero tomé ese versículo como base porque vamos a ver qué es lo que pasó con los hijos de Gedeón luego que de Gedeón murió. ¿Me explico? Entonces vamos a ir. Recuerden que después que Gedeón murió, todas las personas empezaron a hacer lo malo delante del Señor, como de costumbre. El Señor levantaba un juez bueno, y ahí estaban los israelitas de nuevo fieles al Señor, porque solamente seguían la cara o el líder, pero se olvidaban de su mayordomo, que era Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el ser humano y hacemos las cosas por el ser humano, entonces le fallamos a Dios. Pero y aunque no haya ser humano que nos guíe y miramos a Cristo, no vamos a caer. Y si caemos, nos levantamos en Cristo. ¿Me explico? Entonces,
Gedeón murió y entonces empezaron a hacer lo malo delante del Señor nuevamente Israel. Y ahora vamos al capítulo 9. Gedeón tuvo 70. Esto es increíble. Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? 70 hijos. Pero eran más, es que la Biblia es bien clara con esto. Estuve toda la mañana pensando y haciendo el cálculo matemático. Ok. Yo con uno tengo. Necesitas 69 más. Sí. No, necesitas 71 más. Porque Gedeón tenía 70 hijos de su esposa, pero tuvo uno adicional con una concubina. Entonces ya son 71. Y hubo otro que sobrevivió. Y vamos a ver el capítulo. Déjame no adelantarme, espérate. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Porque ya si no termino el sermón ahora. Capítulo 9, versículo 1 dice: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem. ¿Quién es Abimelech? Abimelech era el otro hijo de Gedeón, pero este fue el que y fue hijo con la concubina. Eso es separado de los 70, ¿ok? Para que ustedes mantengan, era un hombre, en aquel tiempo la gente tenía muchos hijos, era normal, ¿ok? O sea, pero 70 hijos bastante. Abimelech, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa paterna de su madre, diciendo: hablen por favor, este es Abimelech, y vamos a ver qué es lo que Abimelech quiere y qué es lo que está tramando. ¿Me explico? Entonces, Abimelech fue a todos los señores de Siquem. ¿Por qué fue a Siquem? Porque Siquem era básicamente donde su mamá venía. Me explico, él tenía parentesco en esa parte en ese territorio que es Siquem. Entonces, ¿qué es mejor para ustedes? Que los 70 hijos de Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? ¿Quién se recuerda? Jerobbaal. ¿Se recuerdan qué fue lo que pasó con vamos a trabajar la memoria aquí? ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Gedeón, que fue en la noche? ¿Ustedes se recuerdan que Gedeón estaba miedoso? Que fue a guerra, pero el Señor cuando antes de la guerra. Campamento. La oración con el trapito mojado. Antes de eso. Bueno, recuerdan que sí, fue después de eso, fue después de la señal. Ok, antes de la señal, él fue. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él destrozó el altar que era de Baal. Entonces, cuando ellos se levantaron, dijeron: ¿qué pasó? Entonces, desde ese momento, Gedeón lo llamaron Jerobbaal, porque destruyó el altar de Gedeón, de Baal. Entonces, desde ese momento se llamó Jerobbaal. Entonces, este Jerobbaal, que es el mismo que Gedeón, tuvo los 70 hijos. Entonces, Abimelech fue a hablar con los ancianos de Siquem. ¿Y qué pasó? Entonces le dijo a Abimelech a los ancianos: ¿qué ustedes prefieren? ¿Que los gobiernen los 70 hijos de Gedeón o que los gobierne solamente uno? Mira cómo le entró. Y recuerdan que Gedeón dijo: ni yo, ni mis hijos, ni los nietos le gobernarán, que le gobierne nuestro Dios. Pero a la vez que una persona muere, pues entonces ya lo que se dijo se pasó. Si no está por escrito, o si no se pone como ley entonces la gente lo haga como regla. Pero él fue y dijo: pues vamos a ver, ¿ustedes quieren esos 70 o que yo lo gobierne? Y el corazón de ellos se inclinó, el corazón de las personas que estaban en Siquem, se inclinó ¿hacia quién? Hacia Abimelech. Estoy muy ligero, es un poco complicado esto. Si estoy un poco ligero y un poco complicado, déjame saber, porque... No, va bien, va bien. Ok. No quiero que salgan de aquí y se... ¿Qué dijo ese muchacho? No entiendo nada. Parece que vino de allá de California y se olvidó hablar. Ok, entonces, ¿qué pasó? Estamos en el versículo 3, por si acaso quieren seguirme con la Biblia. Entonces, y el corazón de ellos se inclinó en favor hacia Abimelech, porque decían: es nuestro hermano. O sea, ellos lo consideraban el hermano de él. Le dieron entonces 80 gramos de plata del templo de Baal-Herith, con las cuales Abimelech contrató sueldo ¿a quién? A hombres ociosos y temerarios que lo siguieron. Entonces, él fue a la casa de su padre en Ofra. Ahora él fue y viajó. Fue a Ofra. ¿Y qué hizo Abimelech? Y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, que es Gedeón. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos eran? Eran 70 hombres sobre una misma piedra, pero quedó uno. Quedó Jotam. Entonces, el menor de Jerobbaal, porque ¿qué hizo Jotam? Jotam se escondió. Entonces es el hijo número 71.
Y lo vamos a leer más adelante para que lo vean. Entonces, ¿qué hicieron los señores de Sicam? Con todos se reunieron y fueron y proclamaron a Abimelech como rey junto a la encina que está al lado de la piedra ritual en Siquem. Entonces aquí vemos que él fue y convenció a la parte de la parentesca por la parte de su mamá. Él era el hijo de una concubina. Entonces él decidió y todos ellos fueron y mataron a los 70 hermanos y entonces que eran los hijos de Gedeón. Y luego, lamentablemente, eso no fue lo que el Señor quería. Porque cuando vemos que cuando Dios levantaba un juez, Dios proclamaba un juez y lo consagraba básicamente. Pero aquí Abimelech se estaba autoproclamando que él podía gobernar a Israel. Entonces, este personaje que se escapó, que era el hijo menor de Jerobal o Gedeón, que se llamaba Jotam, ¿qué hizo Jotam? Estamos entonces ahora en el versículo 7. Y aquí me gustaría que si algunos podemos leerlo, porque él empezó con una parábola. Entonces Jotam, si alguien puede leer un versículo 7 y 8, y después otra persona el 9 y el 10, entonces ahí completamos hasta el versículo 21, porque quiero que presten atención cómo Jotam trata de alcanzar al pueblo que se rebeló o que estaba a favor de Jeroboam. Entonces vamos a ver cuál es la técnica que él utiliza para tratar de hacerles caer a ellos en tiempo de lo que estaban haciendo. Si alguien tiene la Biblia, dice amén, con eso podemos seguir aquí esperando, no hay problema. Que no quiero que se me distraigan. La semana pasada aprendí eso con un pastor. Hay que darle tiempo a la gente que busquen en la Biblia. Entonces, sí. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Puedes leer hasta el 8 y después no sé otra persona lee 9 y 10. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual por mi honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Entonces aquí vemos un patrón. Él está utilizando la naturaleza para traer una anécdota, para traerle a ellos a entender que si hay un poder de reinar, porque no se vas a cambiar un ejemplo, si yo soy profesional de la salud, entonces ¿cómo voy a dejar mi parte de la profesional de la salud para ir a hacer algo que no tiene que ver con lo que yo hago? ¿Me explico? Entonces todo esto viene porque vemos que no era el plan de Dios que ellos fueran gobernados por Abimelech. Entonces, como ellos entonces van a inclinarse a aceptar a Abimelech como su rey, que incluso lo habían aceptado, entonces él utiliza la parábola o diferentes parábolas con el árbol de olivo y con el de la higuera. Entonces después utiliza otras más, usa el de la zarza, entonces ve a la zarza y la zarza le dice que no. Entonces después va del otro y le dice que no. Entonces así sucesivamente él trata de convencerlo utilizando diferentes ideas o diferentes estructuras de la naturaleza para poderlos convencer. Pero lamentablemente ellos pues ya tenían a Abimelech como rey. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasó? Ahora Siquem, que primero Siquem, ahora vamos al versículo 22. Ahora Siquem, que Siquem eran los que estaban a favor de ¿quién? De Abimelech. Ahora se levantan contra Abimelech. Entonces dice el versículo 22, después que Abimelech había gobernado a Israel por ¿cuántos años? 3 años, o sea, 3 años. Dios envió, y ahora quiero prestar atención aquí, Dios envió un mal espíritu ¿entre quién? Abimelech. Entre Abimelech y los hombres de Siquem, que fueron los que primero lo pusieron a él en poder. Pero entonces ahora el espíritu que el Señor, el espíritu que el Señor envió, que era un espíritu de mal, ¿para qué? Para vengar o para remover la maldad que había hecho Abimelech matando a los hijos de Gedeón o Jerobal. Entonces ahí empezó una guerra. Esto se volvió un revolú. Para decirlo en palabras sencillas, se volvió un revolú ahí entre Siquem, entre Abimelech y todo eso. Lamentablemente, ¿qué pasó? Que llegó el momento en el que
Abimelech también mató personas de los de Siquem, pero eventualmente, Abimelech, después que Abimelech trata de destruir a Siquem, llegó un momento en el que, y quiero que presten atención aquí, llegó un momento en el que Abimelech estaba huyendo. ¿Y quién ustedes creen que derrotó a Abimelech? Vamos a darle una idea. Estamos en el versículo 50. Vamos a ver quién lo tiene ahí. Porque después en su casa, si quieren, pueden leer todo el problema que pasó ahí, toda la guerra que tuvieron. Pero quiero enfocarme en los puntos de victoria. Entonces, en el versículo 50 dice: después Abimelech fue a Tebes, luego acampó contra Tebes y lo tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y las mujeres con todas las señoras de la ciudad. Cerraron ahí las puertas y subieron a la azotea de la torre. Entonces Abimelech fue a la torre, la atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. O sea, él fue a la torre con el propósito de destruir la torre para prenderle fuego, pero su plan no vino al cabo. ¿Por qué? Pero mira qué pasó aquí. Una mujer dejó caer una piedra de molino. Estamos en el versículo 53. Una piedra de molino en la cabeza de Abimelech y le destrozó el cráneo. Esa mujer, porque vimos una en el Antiguo Testamento que fue la que le puso la 100 aquí. ¿Ah? Ya eso lo vimos hace como 2 o 3 meses atrás. ¿Ah? Jael, sí. Entonces, aquí vemos que las mujeres son fuertes. Las mujeres son fuertes. Esta le destrozó el cráneo a ese pobre hombre, la otra le petó una 100 aquí, el hombre se murió. Entonces, pues, vamos a ese punto ahora, pero mira lo que se trata el machismo. Mira lo que es el machismo, vamos aquí. Mira lo que es aquí. Entonces llamó apresuradamente al joven, que se estaba muriendo. Y su escudero le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Pero sabemos que una mujer lo mató. Pobre hombre. Bueno, entonces, pero es triste porque su escudero lo atravesó y él murió. Entonces Abimelech murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, se fue cada uno a su lugar. Así Dios devolvió a Abimelech el mal que había hecho contra su padre cuando mató a sus 70 hermanos. Entonces vimos, él mató a 70 hermanos. Entonces el que escapó era el 71 y Abimelech, que era el hijo de la concubina, eran 72. Entonces ese hombre tuvo 72 hijos. Al menos por el cálculo de lo que... Entonces Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volviera sobre sus cabezas y cayó sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jorobal. Porque se recuerdan cuál fue la maldición de Jotam. Él cuando estaba hablando, que estaba mencionando los olivos y todo, él dijo que si, al final dice que si Abimelech le va a hacer feliz, pues que sean felices con Abimelech. Pero si Abimelech no los va a hacer felices, que entonces se caiga la desgracia sobre ellos. Entonces esas fueron las palabras que proclamó Jotam al final de los versículos, cuando estaba leyendo lo de la higuera, lo del olivo y todo. Entonces pasó un tiempo y sí, esa profecía, esa proclamación vino a ser realidad. Entonces en ese momento se acabó la historia de Abimelech. Pero ¿qué ustedes creen que pasó luego? Hice la historia de Abimelech bien corta porque quiero llegar al punto más importante aquí. Bueno, todo es importante. Entonces Abimelech se levantó, entonces se murió Abimelech. ¿Y quién vino después? Estamos en el capítulo 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, hombre de Isaacar, habitaba en Samir, en la región montañosa de Efraín. Entonces Tola, este hombre, juzgó a Israel por 23 años. ¿Por cuánto tiempo juzgó Tola a Israel? 23 años. Y ya se acabó, no tenemos nada más que decir de Tola. ¿Vieron? Tola solamente tuvo 23 años. Podemos asumir que lo hizo bien, porque duró mucho tiempo. Abimelech duró solamente 3 años y ni siquiera Dios lo llamó a ser juez. Él se autoproclamó. Entonces, ¿cuál es el punto peligroso aquí? Es que muchas veces Dios tiene un propósito con ciertas personas y ellos no esperan al tiempo del Señor o no conversamos con el Señor. Entonces lo que podemos hacer es
a autoproclamarnos posiciones que no nos corresponden, y cuando nos autoproclamamos posiciones que no nos corresponden, entonces no vamos a hacer el bien que deberíamos hacer como seres, como hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente eso fue lo que pasó con Abimelech. Luego Tola como juez estuvo 23 años y se acabó con Tola. Y ahora viene el próximo juez. ¿Quién sabe quién es el próximo juez? Jair. Jair está en el capítulo 10, versículo 3. Después de él, o sea, después de Tola, se levantó Jair, el galadita, quien juzgó a Israel durante 22 años, un poquito más, y llega a los 23, pero este lamentablemente que murió antes de cumplir los 23, o sea, llegó hasta 22 años. Entonces este tuvo 30 hijos que montaban sobre 30 asnos y tenían 30 villas que se llamaban Jabot Jair hasta el día de hoy, la cual está en la tierra de Galaad. Entonces Jair murió y fue sepultado en Camón. Entonces, ¿qué importante vemos aquí? Era una persona que posiblemente era pudiente porque tenía 30 hijos, tenía 30 villas y tenía también el nombre de él, porque era Jabot Jair, pero juzgó a Israel por 22 años. Entonces aquí vemos que hubo 23 años de Tola, luego vimos 22 años de Jair, ya todo esto fue después de Abimelech, ¿me explico? Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Israel lo hizo bueno después que se murió Jair o no? ¿Qué ustedes creen? A ver, pues. No. Aquí dicen que no, aquí tengo un no. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién no está de acuerdo con Herbert? ¿Quién está de acuerdo con Herbert? Bueno, aquí todos están pensando muchísimo, Herbert. Lamentablemente todos están pensando. Pero qué bueno, afortunadamente. Bueno, pues, ¿saben qué? Como de común en los israelitas y como de común en nosotros muchas veces, no nos apartamos del Señor nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los amonitas. Ahora viene otro nuevo grupo aquí a hacer ¿qué? A oprimir a Israel. Entonces, estamos en el versículo versículo 6 del capítulo 10. Entonces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y se sirvieron a los Baales, a los Astartes, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. ¿Y qué hicieron? Abandonaron al Señor y no le sirvieron. No solamente la abandonaron y no le sirvieron. Ahora, escuchamos mucho de que los israelitas tuvieron este Dios, tuvieron aquel otro Dios y pusieron muchísimos nombres. Pero nosotros en el 2019, ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Me explico? Porque ahora yo no tengo en mi casa una imagen de Baal, pues ni siquiera sé cómo lucía Baal para ellos. No tengo una imagen de los Astartes, no. Pero ¿cuál es nuestro ídolo? ¿Qué es lo que ponemos enfrente de nosotros cuando es tiempo de servir a Dios y poner a Dios enfrente de nosotros? Puede ser la tecnología, puede ser la comida, puede ser la lectura de cualquier libro, o puede ser simplemente ver televisión, o puede ser simplemente hablar de nuestro prójimo, puede ser dormir, puede ser el trabajo, pueden ser muchísimas cosas que ponemos delante de nosotros. Entonces esas cosas nos quitan el tiempo que deberíamos de tener con Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí casi todos trabajan o estudian o tienen que hacer en la casa. Es importante que tomemos tiempo en la mañana y le saquemos tiempo al Señor. Un ejemplo, si empiezo a trabajar a las 6:30 de la mañana, pues entonces déjame tratar de levantarme a las 5:30 y lo primero que tengo que hacer es dedicarle ese día al Señor. Señor Padre, gracias porque tengo un día más, porque tengo si está casado, tiene su esposo, tiene hijo, tiene hija o hija. Si no está casado, está soltero, pues lo que tenga el perrito, la perrita, el gato, la gata, el conejo, la coneja, lo que tenga. Pero le da gracias al Señor por tener un día más, por respirar. Entonces le dedica ese día al Señor. Entonces luego, cuando está durante su trabajo, en la mente, usted ora y se mantiene en comunicación con Dios. Eso es muy bueno para poder entonces tener esa relación personal con Cristo. Ahí no necesitamos ni WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger, ni Viber, ni tenemos que pagar una mensualidad en nuestros celulares para comunicarnos con Cristo. Es gratis. Entonces, lamentablemente, volviendo a los israelitas pues hicieron lo malo ante el Señor porque tuvieron todos sus dioses. ¿Y qué pasó ahora? Versículo 7, ¿alguien que lo pueda leer aquí? Y Jehová se airó contra Israel y vendiólos en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón.
Ok, entonces el Señor estaba disgustado o airado con los israelitas. Y luego, y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante ¿cuánto tiempo? 18 años. Es mucho tiempo. A los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad. Luego los hijos de Amón cruzaron al Jordán para hacer también la guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. A Israel fue afligido en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, esta yo creo que no sé cuántas veces, pero cada vez que leemos un juez podemos ver el patrón, hacían lo malo delante del Señor, entonces se arrepentían y el Señor venía y los rescataba. Entonces hemos pecado contra ti, Señor, pero como Dios es misericordioso, entonces ellos dicen, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a Baales. Ahora, ellos reconocieron cuál fue la falta. Ellos reconocieron que ellos abandonaron al Señor y que estaban adorando a los Baales. Ahora, cuando nosotros, eso se llama confesión. Eso se llama confesión y reconocimiento del mal que se hizo. Ahora, si yo, un ejemplo, no estoy adorando a otro Dios, pero miento, y entonces a través de la mentira es un pecado, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna. Entonces, si yo miento, tengo que reconocer ante el Señor que mentí. Y si esa mentira trae consecuencias, porque en algún momento va a traer consecuencias porque no es la verdad. Y todo lo que no es positivo es negativo, y lo que no viene de Dios es del mal, y todo lo que viene del mal va a traer consecuencias malignas. Entonces, si confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Entonces, si nosotros hacemos algo malo, si adoramos a otros dioses o usamos lo que no tengamos que usar, o si mentimos, si rompemos uno de los mandamientos del Señor, confesemos nuestros pecados, reconozcamos nuestra falta ante el Señor y el Señor nos va a limpiar de nuestro pecado. Ahora, es importante que no solamente confesar nuestros pecados, sino mostrar arrepentimiento, porque es fácil decirlo de la boca para afuera, Señor, pequé. Es fácil decirlo, pero vuelvo y salí de la oración y vuelvo entonces a hacer lo mismo. Ahora, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta de todas. ¿Me explico? Hay momentos en que estamos teniendo una batalla con ciertas tentaciones en nuestras vidas, las cuales sí nosotros caemos, pero nos levantamos de nuevo. Pero si nosotros le mostramos al enemigo que nosotros podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece, el enemigo en un momento se va a ir. Y no hay que usar superpoderes naturales, porque Jesucristo venció las tentaciones que tuvo con la misma palabra del Señor. Eso lo encontramos en los evangelios, por ejemplo en el libro de Mateo. Amén. Entonces es importante que, por eso quiero porque estaba mencionando que hay que sacar tiempo para el Señor, estudiar su palabra, para que cuando la tentación venga, entonces digan, no, pero espérate, yo leí en la palabra de Dios que eso no es correcto, porque el enemigo no viene como león rugiente, viene como oveja, pero es león rugiente, ¿me explico? Entonces viene disfrazado de bien, y algo que aparenta ser bien es mal. Entonces hay que confesar nuestro pecado, arrepentimiento y estudiar la palabra de Dios para poder batallar las tentaciones. Y muchas veces son batallas mentales. Muchas veces el enemigo nos pone batallas mentales, nos pone batallas de represión, de depresión, nos pone mucho sentimiento de culpa. Entonces cuando nos confesamos nuestro pecado, entonces viene el sentimiento de culpa, porque ahí entonces viene lo que, ok, pero tú hiciste esto, o no, pero entonces ahí viene esa batalla. Entonces hay que pedirle al Señor que somos fuertes, y a la vez que Cristo perdona nuestros pecados, como dice Malaquías, Él lo pone en lo más profundo del mar y Él ni siquiera se recuerda, porque nuestros pecados son confesados y son limpiados con la sangre de Cristo. ¿Y qué pasó? Con cuando Jesucristo estaba? Él escribió las leyes en tablas de piedra. Pero cuando él empezó a escribir los pecados de todos los que acusaron a la adulteriza, él lo escribió sobre arena. ¿Por qué? Porque en algún momento, si ellos se arrepienten, eso se lo lleva el viento, porque Cristo lo perdona. Pero la palabra y la ley de Dios se escribió sobre tablas de piedra, porque eso no se borra. ¿Me explico? Y luego entonces fue sellada con el mismo Jesucristo y con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Entonces volvemos aquí a los jueces. Ya llega Jesucristo, porque Cristo viene pronto, entonces ya hay que llegar a Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí con jueces. Claro, en el versículo 10, entonces abandonaron al Señor, y el Señor les respondió a los hijos de Israel: cuando eran oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por los de Amalek y por los de Maón, y clamaron a mí, y
no los libré de su mano, pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido para ustedes. Es que Dios estaba dolido. ¿Me explico? Porque Dios lo trajo de la tierra de Egipto. Estuvieron oprimidos 400 años, hicieron milagros, los trajo a la tierra prometida y le dijo, no se contaminen con lo que van a ver en la tierra prometida, no se contaminen con esos dioses, yo los llamo a ustedes ser cabeza y no cola. Pero entonces ellos vinieron a hacerse cola para que entonces los otros líderes lo gobernaran. Entonces Dios está dolido. Vayan y clamen a otros dioses. Este Dios diciéndole a ellos que han elegido por ustedes, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. ¿Alguno de sus baales los libró? No. ¿Alguno de los dioses o las cosas que nosotros nos ponemos en nuestra vida nos libran? No. Pero, y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado. Ahí entonces vemos que ellos nuevamente dicen, pero Señor, hemos pecado. Entonces ahí que muchas veces viene Dios y nos mueve para que caigamos en tiempo. Entonces nosotros tenemos que reverenciarnos delante del Señor y reconocer nuevamente nuestro pecado, como hizo Israel. Hemos pecado, haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien. Ahora ellos le estaban dando permiso al Señor. Entonces aquí lo que se llama es que Dios nos dio voluntad, que Dios nos dio libertad. Dios podía decir, ok, yo te voy a salvar y no. Pero Dios quería saber que ellos le estaban diciendo, ayúdanos y sálvanos. Entonces eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios lo que está esperando de nosotros es que nosotros le llamemos y le digamos, Señor, de verdad que ya no puedo nada más con esto. Ya estoy cansado. Hoy estoy cansada, todos los días el mismo problema, la misma situación, tengo esta batalla, tengo la otra batalla. Señor Padre, ya yo no puedo nada más. Yo me pongo en tus manos y haz de mí lo que quieras. Cuando nosotros les entregamos todo nuestro ser al Señor, el Señor dice, no te preocupes, que esto se resolvió ya. Amén. Entonces el Señor hace lo imposible para el ser humano posible, porque Él es el creador y Él es el que nos conoce y Él tiene el plan establecido para nosotros. Entonces, luego que ellos, volviendo a Israel, pero por favor, le dice Israel al Señor, pero por favor, líbranos en nuestros días. Entonces, hoy nosotros le tenemos que decir, Señor Padre, líbranos de nuestro pecado, líbrame de la aflicción, líbrame de la depresión, líbrame de la ansiedad, líbrame de los pensamientos que me oprimen día y noche. Líbrame, Señor, porque aquella persona me ofende en el trabajo, o aquella persona me ofendió fuera de mi trabajo, o aquel familiar mío no me llama, o lo que sea, cualquier aflicción que usted tenga, usted se la pone al Señor, y si hay un pecado el cual hay que confesar, se confiesa y el Señor te va a librar. Pero hay que tener hay que tener fe y certeza de que el Señor lo va a hacer. Entonces, volviendo al versículo 16, entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron al Señor. Ahora, no solamente confesaron el pecado, mira lo que ellos hicieron aquí, ellos removieron los dioses extraños y sirvieron al Señor. Porque no solamente es confesar nuestro pecado, es tomar acción sobre la confesión y dar por hecho que nosotros reconocemos que la confesión es realidad. ¿Me explico? Porque es fácil decirlo, Señor, yo no voy a pecar nada más. Si el problema mío es robando, el Señor protégeme, Señor. Pero hipotéticamente, si el problema mío es robando, entonces, como yo voy a decirle, Señor, perdona mi pecado robando. Pero entonces si yo sé que lo último que yo robé, entonces tengo que hacer algo para la remuneración de mi pecado. Entonces tengo que ir con esa persona, devolver lo que hice. Entonces hay que tomar acción dependiendo para mostrar el arrepentimiento. ¿Me explico? Pero hay pecados que no son visuales ante la sociedad. Pero hay pecados que nosotros los llevamos en nuestras vidas, pero son visibles ante el Señor. Entonces esos pecados muchas veces son los que nos oprimen. Y en vez de estar caminando con la mirada hacia el cielo, caminamos con la mirada hacia abajo, porque ya estamos teniendo demasiado peso en nosotros. Y esos son pecados muchas veces pensamientos impuros, o son pecados hablando del prójimo, o son pecados que viendo cosas que no tenemos que ver. Hay muchísimas cosas que el enemigo utiliza para separarnos del amor de Dios. Pero nosotros tenemos que tomar y mirar al cielo, que Él nos va a perdonar nuestros pecados y tomar acción sobre eso. Entonces el Señor, ellos quitaron los dioses extraños y sirvieron al Señor. Y el Señor, mira lo que pasó aquí. Bien, se recuerdan que el Señor primero estaba triste y primero le dijo, no, vayan que otros dioses los van a defender. Me imagino que Dios habla mucho más lindo de lo que yo hablo. La voz del Señor es mucho más poderosa. Pero bueno, en algún momento escucharemos la voz del Señor directamente, cómo es el tono de su voz. Y entonces, ya.
Y entonces el Señor no pudo soportar más la aflicción de Israel. Entonces aquí vemos que el Señor es tan amoroso y compasivo que dice, ya no puedo soportar más la aflicción de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, pues ahí el Señor levantó un nuevo juez. ¿Y quién fue el nuevo juez que levantó? A ver, ¿quién me puede decir el nombre? Está en el versículo 17. A ver, ¿quién está durmiendo aquí? Si alguien está durmiendo, vamos a despertarlo ahora mismo. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Versículo 10, capítulo 10, 17. Ya, 17. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitaban en Galaad. Ok, entonces aquí vemos que están ahí para buscando a ver quién es el que va a ayudar en eso para poderlo liberar de los amonitas, me explico. ¿Ah? Y es este. Entonces sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos que ya Dios va a ayudarles a ellos, me explico. Entonces quiero que presten atención aquí porque muchas veces cuando Dios nos dice, Dios, tenemos el permiso de Dios para hacer algo, pero en medio de la acción, de lo que debemos de hacer, nos olvidamos de consultar al Señor cuál es el próximo paso. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con Jefté, que en un momento de su vida, él quizás no habló sin pensar o habló sin consultar con el Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó más adelante. Entonces vamos a ir al capítulo 11. Entonces es el próximo juez. Ya hemos visto 4 jueces. Es que los otros eran muy cortos los otros 3. Bueno, no, 4 no, 3, porque Abimelech no era un juez, era simplemente una persona que se autoproclamó ser uno que iba a reinar. Entonces, volviendo aquí a los jueces 11, versículo 1, dice, Jefté el galadita era un guerrero valiente. ¿Qué pasó con Gedeón? Nada más un poquito de... ¿Cuál es el opuesto? Este era un guerrero valiente, ¿verdad? Gedeón era miedoso. Gedeón era miedoso, pero ¿cómo el Señor le llamó? Valiente. Guerrero valiente del Señor. Entonces, vemos Jefté, él era un guerrero valiente, Gedeón era miedoso, pero el Señor lo llamó hombre valiente del Señor. ¿Me explico? Entonces ahí vemos que no importa decir, vemos que todo lo que Dios hizo a través de Gedeón, y entonces vamos a ver ahora qué hizo a través de Jefté. Entonces Jefté era el hijo de una mujer prostituta y el padre de Jefté era Galaad. Entonces, ¿quién era la mamá de Abimelech? Era una concubina. Entonces aquí vemos que era una concubina y era básicamente no de las esposas de Gedeón, pero él tenía un carácter bien negativo. Entonces este hombre, es hijo de una prostituta. Y aquí lo que quiero llegar es que el punto es, este es hijo de una prostituta y vamos a ver cuál es su carácter. Y aquel era el hijo de una cananea y vimos cómo fue su carácter. Lo que quiero decir es, no importa si tu papá o tu mamá o de dónde tú vienes, nuestro carácter tiene que ser moldeado por Cristo. Amén. Porque por siendo hijo de una prostituta vamos a ver su carácter, y el otro siendo hijo de una cananea tiene un carácter malísimo. Pero no tiene un carácter como el de Abimelech. Entonces, muchas veces es importante reconocer que si venimos con una familia disfuncional, nuestro carácter personal tiene que ser moldeado a la imagen de Cristo, y Dios lo puede hacer. Amén. Y una familia funcional, su hijo puede ser el peor del mundo. Una familia disfuncional, su hijo puede ser el más santo del mundo. O sea, vamos a ver entonces Jefté. Entonces Jefté dice, también le había dado hijos, las cuales cuando crecieron echaron a Jefté y le dijeron, tú no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ay, problemas familiares. Eres un bastardo, dice esta. No, ahí le insultaron más. Sí, un bastardo es un hijo ilegítimo. Ya, no, está bien, es el mismo contexto. Sí. Entonces ¿qué hizo Jefté? Huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con Jefté hombres ociosos que salían con él. Aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Recuerdan que eso era lo que estaban los amonitas.
Entonces, cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿alguien lo entendió lo que pasó aquí o no? ¿Alguien entendió lo que pasó aquí? Voy a explicarlo de nuevo. Jefté era el hijo de la prostituta. Entonces a él lo expulsaron de su pueblo, básicamente. Entonces cuando lo expulsaron de su pueblo, él decidió ir a Tob. Pero luego entonces los amonitas, que eran los enemigos de Israel, ¿qué hicieron? Vinieron entonces a atacar a Israel. Pero los de Galaad, que eran los de la familia de Jefté, luego que expulsaron a Jefté de su pueblo, fueron a buscarlo en el otro pueblo donde Jefté estaba, para preguntarle que venga a ayudarnos, porque Jefté era un guerrero. ¿Me explico? Primero lo rechazaron porque era el hijo de la prostituta, pero ahora cuando estaban en tiempo de necesidad, vienen a buscarlo. Eso se te llama utilizar a una persona por su habilidad. Eso se llama manipulación. Pero, vamos a ver qué es lo que pasó aquí, porque recuerden que Dios tuvo compasión de Israel. Entonces, cuando Dios tuvo compasión de Israel, es porque Dios los va a liberar. Entonces, vamos a ver cómo es que va a ocurrir la liberación y cómo es que Dios no se va a utilizar a este. ¿Me explico? ¿O estoy muy complicado? No. Hágame saber, porque si estoy muy complicado, mira, empiezo. Bien, vamos bien. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Entonces ahí llegaron los de Galaad, que fueron a donde Jefté, y estoy en el versículo 5, y voy ahora al 6, y dijeron a Jefté: ven, ahora después que lo expulsaron lo están invitando, ven y serás nuestro jefe para que combatamos contra los hijos de Amón. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a alguien y después cuando vemos que necesitamos un favor tenemos que ir con la cabeza abajo? Ay, Señor Padre, pero ¿cómo voy a hacerlo después que te critique tanto esta persona? No puede ser, ahora tengo que ir a pedirle el favor porque es la única persona que puede hacerlo. Muchas veces eso puede pasar. O alguien, nosotros se lo podemos hacer a otros, otras personas no lo hacen a nosotros. ¿Me explico? Pero por eso que es importante que hay que pensar antes de hablar. Hay que orar para entonces actuar en la presencia del Señor. Entonces seguimos con Jefté. Mateo, muy bien. Entonces, pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no son ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre porque pues me vienen en mí ahora cuando están en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón y seas nuestro caudillo, el de todos los habitantes de Galaad. Yo sé que aquí hay mexicanos y salvadoreños. ¿En México se usa la palabra caudillo? Puede ser. Puede ser. ¿Salvador? Sí, Un caudillo. ¿Cómo tú usas la caudillo en El Salvador? un caudillo es un líder. Un líder. Pues la Biblia se refiere a un líder aquí, porque en el contexto es un líder. En México no sé si utiliza o no. Sí, se utiliza como un jefe de algún batallón, Ah, ok. un peleador, Ah, ok. Alguien que toma la rienda de algo. Ok, pues entonces ya usted puede entender el lenguaje ahí bien claramente. Entonces, y seré su caudillo. Y entonces los ancianos de Galaad, muchas gracias por sus respuestas, mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, hispanos. Entonces el Señor sea testigo entre nosotros. Si nos hacemos como ustedes dicen, entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo puso como su caudillo y jefe. Jefté repitió todas sus palabras delante del Señor en Mizpah. Gio, ¿qué cita es esa? Oh, sí, claro. Estamos en el Jueces 11:11. Entonces, luego vamos a ver qué es lo que ya Jefté aceptó. Al menos vemos que era un hombre que no mostraba venganza. Porque él no tenía que ir donde ellos después que ellos lo rechazaron. Pero él fue flexible. Entonces él fue y mostró compasión. Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo: cae entre tú y yo para que vengas a hacerme la guerra entre mí y la tierra. Y el rey de los hijos de Amón respondió a los mensajeros de Jefté: que Israel tomó mi tierra cuando subía de Egipto desde Amón hasta Abimelech. Por eso devuelva ahora en paz. Entonces, ¿qué pasó ahí luego? Entonces él habló con ellos y todo. Y luego vamos al versículo, después yendo por el desierto, rodeó la tierra, y los de Moab viendo por el lado oriental la tierra de Moab, acampó en el lado de Arnón, sin entrar en el territorio de Moab, porque el Arnón es la frontera de Moab.
Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, de Hesbón y de los hijos de Israel: por favor, déjame pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sejón no se fió de Israel para darle el paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón a toda su gente, acampó en Jaaz y combatió contra Israel. Entonces ahí vemos que hay una batalla. Pero el Señor de Israel entregó a Sejón y a toda su gente en manos de Israel, que los derrotó. Porque recuerdan que antes de que Jefté viniera a ser el próximo juez, ya el Señor había visto su arrepentimiento. Entonces ahora era el Señor que iba delante de ellos. ¿Me explico? Entonces Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquella región. Para los que quieran saber, estamos en el versículo 21. Ok, versículo 21, capítulo 11. Entonces ahora el Señor, Dios de Israel, quitó a los amorreos delante de su pueblo Israel para poseerlo tú. ¿Me explico? Entonces, en un momento viene aquí Jefté, y quiero que presten atención, porque Jefté viene y habla con el Señor y le dice que si le da la victoria, lo que venga en su camino, se lo va a ofrecer al Señor. Entonces va a seguir leyendo para que entiendan qué es lo que pasó aquí. Pues se recuerdan que en un momento mencioné que Dios te dice: haz esto y ve, y Dios te va a dar la victoria. Pero muchas veces cuando estamos en medio de la batalla nos olvidamos de consultar con el Señor. Entonces muchas veces decimos cosas, hacemos cosas las cuales nos pueden traer consecuencias inesperadas. Entonces vamos a ver aquí. Nosotros pues poseeremos todo lo que el Señor nuestro Dios lo quitó delante de nosotros. Y ahora era esto en el sentido por Balac. Entonces Israel ha estado habitando 300 años en Hesbón y sus aldeas. Entonces el versículo 29. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? Vino sobre Jefté. Ya vimos que anteriormente el Señor se arrepintió. El Señor se arrepintió de no ayudarlo nada más. Entonces viene a ayudarlo porque ellos se arrepintieron delante del Señor. Ahora, para confirmar más, el Señor puso su espíritu sobre Jefté. Pero ahora el espíritu del Señor no era un espíritu de mal, porque el espíritu que vino sobre Abimelech, que vimos en el pasado hace 2 o 3 minutos atrás, era un espíritu de mal. Pero entonces, un espíritu mal, del engaño, ¿no? El de Abimelech en el pasado, pero ahora en el espíritu que está aquí, el espíritu que tiene Jefté es el espíritu del Señor, porque es un espíritu que va a traer victoria. Entonces el espíritu del Señor pues vino sobre Jefté, pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó Mizpah en Galaad, y de Mizpah a Galaad fue hacia los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto, y aquí este es el punto que quiero que presten atención. Ya vimos que él recibió el espíritu del Señor. Vino antes de que él hiciera el voto, ya por seguro que él tenía el permiso del Señor, pero él hizo un voto y dice: Señor, si me das la victoria, o si entregas en mis manos a los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué ustedes creen? Antes de leer lo próximo, ¿ustedes creen que fue una decisión sabia lo que él ofreció o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que ofrecerle algo al Señor sin saber si lo vamos a poder cumplir sería bueno ofrecérselo al Señor sin saber si lo podemos cumplir o no? No. Imprudencia. Es imprudente. Porque muchas veces nosotros no sabemos el futuro. Dios nos puede dar ideas de cómo va a ser nuestro futuro, pero nosotros no lo sabemos en exactitud. Y si sabemos que somos débiles en algo, ¿cómo lo vamos a ofrecer? Es importante ofrecerle sacrificio al Señor. Si usted va a hacer un ayuno por alguna otra razón, usted hace su ayuno, ¿me explico? Pero si un ejemplo puede ayunar 3 días, no va a ayunar entonces 15 días, ¿me explico? Porque entonces hay que recogerlo en el hospital o algo. Entonces hay que ofrecerle al Señor, pero hay que ser sabios. Porque si le damos una palabra al Señor y luego entonces no la cumplimos, entonces ya no estamos cumpliendo. ¿Comentarios aquí? ¿Cierto? Y no es querer decir que y vemos que Jesús siempre en su sermón dijo a la gente: no hacen votos o
Como cuando No hace Pedro juramentos de tu cabeza o del cielo ni nada de eso, nomás que di sí o no. En Santiago lo dice también, no prometas ni por el cielo, ni por la tierra, ni por esto, ni por aquello, sino que tú sí sea sí, tú no. Lo que pasa es que nosotros bajo presión y necesidad de un milagro, ay Señor, hazlo y te prometo. Sí. Y hablamos bajo una situación que ni siquiera estamos razonando. Muy cierto. Sí. Sí, pero Dios no necesita eso, ¿verdad? Porque Es pues, como que lo estamos tratando de convencer. Like, hazlo y... Como dice, we're trying to bargain with God. That doesn't work. Lo que estaba leyendo en las notas de ese capítulo y dice que me gusta como dice en español que a Dios le importa más el servicio de hoy que las promesas de mañana. Y entonces, pues sí. Bueno, entonces aquí vemos que él tomó una decisión y luego vamos a ver porque le estoy trayendo a colación este punto porque las palabras que él expresó en ese momento fueron palabras que sí le trajeron consecuencias. Vamos a llegar a eso. Pero lo que queremos decir es lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Porque Dios envió su espíritu tan pronto como Israel se arrepintió, porque ya lo vimos en el capítulo anterior. Y luego vimos que el Señor le dijo, y el espíritu del Señor vino sobre Jefté. O sea, ya el espíritu del Señor estaba sobre él. Pero él, para sentirse seguro, dice, si tú me das la victoria, entonces ahí había inseguridad. Entonces, para sentirse seguro, le hizo una promesa y luego entonces tuvo que cumplirla. Y vamos a ir adelante luego. Entonces, lo ofreció, ya sabemos lo que le ofreció. Entonces, Jefté llegó. Entonces estamos en el versículo, para los que me quieran seguir leyendo la Biblia. 32. ¿Ah? 32. Sí. Entonces Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos y el Señor los entregó en sus manos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué versículo? 32. Los entregó en sus manos. El Señor los entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con ellos. Entonces podemos ver que cuando el Espíritu del Señor estaba con ellos, Dios daba una victoria que posiblemente iban a pasar con un ser humano. Pero con el Espíritu del Señor todo lo imposible viene posible. Entonces el Señor entregó en tus manos. Él les causó una gran derrota desde Aroer hasta la entrada de Miní, 20 ciudades y hasta Abel Querarim, ya. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa misma y aquí, presten atención aquí es que viene la promesa del Señor. ¿Qué es lo que pasó con él? Él le hizo él le dijo, Señor, si esto ocurre, yo te voy a dar lo primero que salga cuando llegue a mi casa. Entonces, y aquí que cuando llegó a su casa, su hija, ¿quién? Su hija salió a su encuentro. Entonces aquí, ¿qué pasó? Vino ella con panderos y danzas. Era una muchacha alegre. Mira, ella salió con panderos y danzas. Me explico, aquí un día vamos a tener que hacer algo afuera con panderos y danzas o algo para que el Señor. Entonces, ella era su única hija. Herbert. Sí. Su única hija. ¿Vieron? La que tenía 70 tenía una nomás. No te preocupes, ¿ves? Entonces, era la única hija. Ay, presten, mírate esto. ¿Qué ustedes hacen si un ejemplo, ustedes que son papás, y ustedes le dicen, esto es lo que va a ocurrir, y la primera persona que viene es su hijo? Vamos a ver, ¿cómo tú te sentirías? Si tú le vas a ofrecer algo al Señor, cualquier cosa, y lo primero que es tu hijo. Tienes que cumplir. Tiene que cumplir, pero ¿cómo se van a sentir? ¿Cómo se sentiría? ¿Usted tiene 2 o 3? 2. ¿Cómo se sentiría? Prefiero dar mi vida. Amén. Es que no hay palabras para explicarlo, porque los papás que aman a sus hijos. Entonces, pero él hizo una promesa, pero vamos a ver qué pasó aquí. Ella era su única hija, aparte de ella no tenía hijo ni hija, o sea, no varón ni solamente la hija. Y sucedió que cuando él la vio, él que hizo, rasgó sus vestiduras. Era un sinónimo de rasgar sus vestiduras, era un sinónimo muchas veces de tristeza, muchas veces era de enojo, era de un sentimiento que le llegaba hasta lo más profundo de su corazón. Eso era costumbre de los israelitas. Entonces él rasgó sus vestiduras. Y luego entonces que rasgó sus vestiduras dijo, ay hija mía, de veras me has abatido
y estás entre los que me afligen. Porque he abierto mi boca. Mi bocota. Hay que pensar antes de hablar y por eso, Señor Padre, por favor, hay que ser sabios. Y si estamos, como dijo Lili aquí, y Charles estaba mencionando, si hay un momento de aflicción o algo, muchas veces no estamos en nuestra mente, pero a menos llamando el nombre del Señor y diciendo, Señor Padre, por favor, ayúdame a algo, ayúdame a ser mejor. Pero no abren la bocota, como dice Herbert, porque él abrió la boca ante el Señor y no podré retractarme. Entonces quiero que miren cómo la hija les respondió. Esto es bien interesante. Entonces la hija, ella le respondió, Padre mío. Ella entró con respeto, Padre mío. Puesto que has abierto tu boca ante el Señor, haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca, ya que el Señor ha hecho venganza contra tus enemigos, los hijos de Amón. Ahora, ella era una hija educada y respetuosa del Señor. Porque ella dijo, porque si tú le prometiste al Señor, pues hazlo. Entonces vieron, entonces aquí vemos que era una muchacha que era consagrada y que respetaba las promesas que se le hacían al Señor. Era una muchacha instruida, porque en aquel momento ellos parece que hacían muchas promesas, me explico. Entonces, claro, ella le hizo reconocer a él, pues abriste tu boca, pero pues tienes que hacerlo, hazlo, porque ya lo dijiste para el Señor. Pero a la misma vez ella le pidió una petición: déjame sola durante 2 meses para que vaya y ande por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces el papá, Jefté, le dijo, ve. Entonces la dejó ir por los 2 meses y allí ella se fue con sus compañeras por los montes y lloró su virginidad. Ahora, en aquel tiempo era muy importante que una mujer se casara, porque la mujer en aquel tiempo no tenía, quizás hoy una mujer que no se casa puede hacer su vida, puede hacer su profesión, puede tener su negocio, puede estudiar, puede hacer lo que quiera. En aquel tiempo la mujer era dependiente del hombre 100%. Si una mujer no estaba casada con un hombre, era una mujer que básicamente era sin valor ante la sociedad. Entonces, lamentablemente, él no tenía ni hijos ni hijas. Entonces ella estaba llorando por su virginidad y luego su papá entonces va a morir. Entonces iba a ser básicamente una mujer abandonada en la sociedad por el reglamento y por la costumbre. Entonces pasaron los 2 meses, ella volvió a su padre y él cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí entonces proviene la costumbre en Israel, entre los hijos de Israel, que año tras año las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por la hija de Jefté, el galadita, 4 días al año. Entonces eso afectó tanto a la sociedad que al menos se hizo costumbre recordar eso, pero lamentablemente pues ella no pudo conocer marido y lamentablemente pues tuvo que vivir los días, no sabemos cómo lo vivió porque la Biblia no da mucho detalle acerca de eso, pero sí vivió momentos de soledad porque no tenía un hombre que la representara en la sociedad. Pero entonces lo que queremos llegar es, si Dios nos va a dar la victoria, como Dios dijo que le va a dar la victoria a ellos, porque entonces a veces prometemos al Señor y no esperamos en el Señor y en el tiempo que Él lo va a hacer por nosotros. Entonces, ahí vimos que Jefté tuvo, ya como estoy terminando casi, y ya lo próximo que vamos a hacer es el capítulo 12, no completo, solamente un poco de versículos. Luego entonces Jefté vino, ¿y qué pasó? Aquí quiero que presente, espérate, una pregunta, un juego de memoria. ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón en un momento y cuál fue la tribu que se rebeló contra Gedeón? Porque él tuvo una victoria. El mismo pueblo, Israel. Entonces tenemos 12 tribus. Está la tribu número 1, número 2, y entonces tenemos que después hubo por la tribu de José, no vino a ser la tribu de José, pero José tuvo 2 hijos, que fue Manasés y fue Efraín. Entonces una de esas 2 tribus se rebeló contra Gedeón porque Gedeón no los llamó para la guerra y Gedeón tuvo la victoria. ¿Cuál fue ¿Fue Manasés o fue Efraín? ¿Quién vota por Manasés? Eso es un poco de tiempo. ¿Tú votas por Manasés? ¿Quién vota por Efraín? Tenemos uno. Tenemos Efraín. Lo cambió. Ok,
De nuevo, Efraín. Bueno, Manasés. Efraín, ¿quién va con Efraín? Efraín, muy bien, fue Efraín. Eso lo pueden encontrar en Gedeón capítulo 8, ¿ok? Entonces, Capítulo 8. Es que jueces. Es que todo ese capítulo lo de Gedeón, gracias por la corrección. Jueces. Entonces sí, fue Efraín el que fue y se rebeló, pero entonces ahora Efraín, miren lo que pasó aquí, ahora Efraín en el capítulo 12, parece que le gustaba la controversia un poco, porque en el capítulo 12 dice, los hombres de Efraín fueron convocados, cruzaron hacia Safón y dijeron a Jefté, ¿por qué? Lo mismo que ellos hicieron con Gedeón, ahora lo están haciendo con Jefté. ¿Por qué fuiste a la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros incendiaríamos tu casa contigo dentro. Wow. O sea, en otras palabras, están diciendo, te vamos a matar. Si lo queremos decir bien sencillo, ellos están diciendo, te queremos matar, Jefté. Entonces, lamentablemente, Jefté no era tan pacífico como Gedeón. Jefté tomaba más acción en movimientos que en palabras. Entonces Gedeón, si lo revisamos luego en el capítulo, como lo habíamos visto anteriormente, Gedeón habló con palabras y ellos reconocieron que estaba bien. Pero aquí, Jefté no usó muchas palabras. Él fue y tuvo una controversia con ellos y lamentablemente muchos de ellos murieron. Entonces luego Jefté, al final, para terminar entonces con Jefté llegó un momento en el que reinó Israel, o juzgó, porque no era rey, era juez. Juzgó a Israel durante 6 años. ¿Por cuántos años? Estamos en el versículo 7 del capítulo 12. 7. Y luego entonces murió Jefté, el galadita, y fue sepultado en la ciudad de Galaad. Y bueno, básicamente ahí vimos varios jueces. A ver, ¿cuáles fueron los jueces que vimos? Jefté, Tola y Ger. Tola y Jair, ajá. Entonces vimos 3 y luego de todo eso pudimos aprender que es importante comunicación con Cristo y no abandonar al Señor. Entonces con eso dicho podemos entonces hacer una oración. Espero que se haya entendido. Si no, pues entonces volvemos a revisarlo fuera del servicio. Dios lo bendiga y vamos a orar entonces. Amén. Señor Padre, en este momento oramos. Gracias por todo, Señor, y que en el nombre de Dios, Señor, que tengamos sabiduría, Señor, y que nosotros te demos todas nuestras vidas y que caminemos en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. 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 Muchas gracias por prestar atención y estar despiertos. Los felicito. Como siempre, gloria a Dios. Entonces, si se me durmieron, no se preocupen, lo pueden ver en YouTube.